Luego de la salida del último tráiler sobre Poppy Playtime capítulo 5, han surgido una enorme cantidad de comentarios, opiniones y críticas hacia el diseño en particular de uno de sus personajes, Lily Lovebraids, quien después de mucho tiempo ocultándose su verdadera apariencia hasta la salida de este mismo video, generó todo tipo de respuestas dentro de la comunidad que cuestionaban su diseño. Es por eso que en el video de hoy decidí subir un tema muy diferente del usual. Quiero que nos sentemos un momento a analizar, criticar y comentar un poco sobre el diseño de Lily Lovebraids, la siguiente antagonista para el capítulo 5 de este juego, y determinar si de verdad es tan malo como la gente dice. Sin nada más que decirles que recordarles que hacer estos videos cuesta mucho tiempo en editarlos, por lo que lo único que pido es que se suscriban al canal y dejen un comentario bonito abajo. Sin más dilación, buenos días, tardes o noches, y empecemos. Es relativamente normal para los que conocemos a Poppy Playtime desde hace ya bastante tiempo que cada vez que se muestre un nuevo personaje o antagonista para los capítulos, usualmente sean destrozados por la crítica. Y es porque los diseños de Poppy Playtime siempre han sido muy particulares. La gran mayoría de estos tienen un arte o dirección completamente diferente entre sí y usualmente están inspirados en algún juguete o producto de la vida real. Por ejemplo, nuestro amigo Huggy está inspirado en los Sour Patch Kids, unas gomitas de azúcar muy populares dentro de Estados Unidos. El caso más memorable es el de Mommy Longlegs, quien está inspirada literalmente en Betty Spaghetti. Y por supuesto, cómo olvidarnos de Catnap y los Smiling Critters, quienes están inspirados en tanto los ositos cariñositos como en características de My Little Pony. Todos y cada uno de estos personajes que crea Mob Entertainment tienen un cierto equivalente en la vida real. Y hay más ejemplos. Poppy está inspirada en las muñecas Smarty Pants, de donde por cierto, no sé si sabían que de ahí viene su clip original de Elliot Ludwig. Dewey está inspirado claramente en las plastilinas Play-Doh, y hasta el olvidado Sir Poops a Lot está inspirado en Garfield y no en Freddy Fazbear como muchos pensaban. Por ende, no es de extrañar que Lily también haya estado inspirada en algún otro juguete de la vida real, con elementos por supuesto adaptados a lo que es la marca Playtime. El problema que surge a raíz de esto es por supuesto que luego de que fuera enseñada a todo el mundo por medio del tráiler gameplay, una gran cantidad de fans sintieron que su diseño estaba algo apresurado, mal trabajado y algunos hasta tachándolo de mediocre. Y en parte este concepto se alimentó principalmente por el hecho de que durante mucho tiempo nunca vimos cómo es que ella lucía de verdad, asemejándolo en muchos conceptos de fans a Poppy por su cercanía al ser ambas muñecas. Y honestamente siento que esto generó las principales y más grandes quejas hacia ella por el cómo es que se veía. No es la primera vez dentro de la franquicia que un diseño de Mob Entertainment es duramente criticado en la internet. Y es que como ya dijimos, la gran mayoría de estos diseños de personaje dentro de Poppy Playtime son cuanto menos particulares, tanto así que a nosotros nos gusta bautizarlos como los doble direccionados, ya que en su mayoría son diseños que pueden ejercer en el espectador dos tipos de sensación dependiendo de la iluminación, las poses y la intención del mismo, pudiendo verse tiernos, adorables y hasta cierto punto inofensivos, mientras que en otras instancias pudiendo revelar sus verdaderas intenciones, luciendo atemorizantes, imponentes y hasta mórbidos. Para esto, los diseños de Poppy Playtime suelen presentar ciertas añadiduras o elementos externos para complementar esto, ya sea bien dilatando las pupilas de sus antagonistas para hacerlos lucir mucho más atemorizantes, añadiendo hileras de dientes que antes no podían verse, o cambiando radicalmente otros elementos como ojos, cuerpos e inclusive hasta la voz. A diferencia de otras sagas como Five Nights at Freddy's, donde sus personajes podían lucir estéticamente adorables, pero también espeluznantes bajo ciertos casos, en Poppy Playtime no sucede de esa forma, ya que para que estos elementos se ejecuten, se necesita aprovechar de su característica más resaltada, su naturaleza biológica. Es por eso que a menudo ciertos modelos de personajes poseen elementos que nos resultan algo fuera de lugar, como las venas en los ojos de Poppy o la boca interna que posee Yarnaby. Y no sería la primera vez que hay grandes quejas acerca de un diseño de este juego. Anteriormente lo tuvimos con Huggy, siendo que muchos lo comparaban con su homólogo de otra franquicia, Bendy.
Una comparativa que siempre me pareció absurda, ya que aunque ambos tengan una cabeza similar, sus diseños son muy diferentes, ya sea en proporciones, colores, aspecto e inclusive hasta en la personalidad. Esto también sucedió con Mommy Longlegs, que fue duramente criticada en su momento por su diseño adorable visto en los trailers, hasta su debut dentro del juego, donde fue aclamada. Y creo que el caso más destacado de todos los diseños de Mob fue nada más y nada menos que Boxy Boo. Durante la época que salió Project Playtime, ese spin-off multijugador de este juego, Boxy Boo fue duramente criticado por tener un diseño tan peculiar. Era nada más que una caja peluda dentro de una caja musical, fuera de los conceptos que la mayoría tuvo en su momento, ya que como la gran mayoría de antagonistas vistos en esta saga, usualmente suelen esconder sus verdaderas apariencias hasta que finalmente revelan su modelo en toda su gloria en algún tráiler. Es un patrón que se ha repetido una y otra vez y que no me extrañó que sucediera una vez más con Lily. Precisamente por estos mismos detalles, siento que el acercamiento que quiso hacer la empresa hacia su diseño era diferenciarla de cierta manera a Poppy en la medida de lo posible. Su aspecto no se ve mal, pero hay ciertos elementos que la hacen lucir extraña e incluso muchos la compararon con los diseños de los Oblongs, cosa que yo también pensé la primera vez que la vi. Siendo honestos, la verdad es que su diseño no está tan mal como la mayoría piensa. No se me hace perfecto. Personalmente siento que hay muchos elementos que podrían hacer que mejore, pero es justamente ese diseño extraño que tiene el que la hace lucir más interesante y hasta cierto punto incómoda de ver. Sus orejas son extrañas, no posee nariz, las pupilas de sus ojos son achicadas y hasta sus expresiones son incómodas y rozan ligeramente el valle inquietante hasta cierto punto, lo que, sin querer queriendo, Mob Entertainment terminaría dándole en el clavo. Ya sea porque haya sido un diseño a propósito o no, he visto por ahí muchos diseños hechos por fans que de cierta manera la hacen lucir mejor, y aunque me gusta cómo se ve, pienso que el diseño original está bien de por sí. No descarto la idea de que Mob Entertainment pueda hacerle ajustes al modelo. Al fin y al cabo queda una semana para el lanzamiento del juego y en menos tiempo han podido hacer reajustes, como sucedió con PJ Pugapillar. Además, usualmente estos trailers o clips se toman con semanas de anticipación, por lo que no veo imposible que hagan ajustes o cambios al mismo. Siento que el diseño no está tan mal de verdad y habría que esperar a que el capítulo salga en su totalidad para ver si de verdad harán cambios o si realmente la iluminación no le favorece, o si tal vez todas las críticas que han surgido hacia Lily estén en lo correcto. De todas formas, aunque a mí me guste el diseño y piense que no necesite más modificaciones, esta es la opinión sobrevalorada de esta youtuber. Yo quiero saber qué opinas tú abajo en los comentarios. ¿Lily Lovebreads será la siguiente antagonista de este capítulo de Poppy Playtime? ¿Crees que su diseño es perfecto o sientes que Mob necesita replantear su dirección artística? Me gustaría saber qué opinan abajo en los comentarios. Un saludito para los miembros del canal: Sujiya Sokovia, Ibidomi, Calypso Senpai, de Mr. Técnico 3472 y Jubel en 1412. Vaya, cada vez somos más. Recuerdo cuando apenas no se acompañaba nada más que un miembro. Parece que tendré que apurarme con esos proyectos exclusivos para las membresías. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.